Nopal, tesoro forrajero de México. Desde finales del siglo XX, el nopal o Puntia especie, conocido como el árbol sagrado, ha sido un importante símbolo de identidad para los mexicanos. El nopal es una planta propia del paisaje mexicano y uno de los símbolos más importantes de la nacionalidad. Se produce en 27 entidades federativas del país. En las condiciones de clima y suelo que caracterizan a las zonas semiáridas, hay limitaciones en la disponibilidad de forraje, lo que afecta directamente la actividad pecuaria. Durante este periodo, el nopal constituye una fuente importante de energía y agua para tu ganado. Ambos son esenciales para el mantenimiento de los rumiantes en general. ¿Qué tipo de nopal puedo usar? Generalmente se utilizan variedades de nopal silvestre, cuya presencia de espina es alto y por lo mismo dificulta su manejo. Además, la eliminación de las espinas implica un costo de inversión. Por esto, el uso de variedades de nopal sin espinas como Copena F1 y Milpa Alta facilitan su aprovechamiento y utilización como forraje. ¿Qué ventajas tiene el uso del nopal como forraje? Es una fuente de alimento en la época de sequía, cuando otras fuentes están poco disponibles. Posee un alto contenido de agua que suple el agua de bebida para tus animales. Se puede aprovechar en cualquier época del año. Posee gran adaptación a climas áridos y semiáridos. Altos rendimientos por hectárea. ¿En qué época se cosecha? El nopal se puede cosechar durante todo el año, pero conviene aprovecharlo en el periodo seco, entre diciembre y junio, cuando otros forrajes reducen su crecimiento. ¿Cuánto forraje produce? La producción de nopal depende de la cantidad de agua de lluvia y espaciamiento de la plantación, por lo que el rendimiento puede variar entre 15 y 90 toneladas de forraje fresco por hectárea por año. En cladodios fresco, el contenido de materia seca varía entre 10 y 15%, por lo que se esperaría obtener una producción entre 1.5 y 13.5 toneladas de materia seca por hectárea. En la siguiente gráfica podemos observar cuál es el comportamiento o rendimiento de forraje de nopal según las precipitaciones por año. ¿Cuál es el valor nutricional del nopal? El nopal se caracteriza por ser un forraje suculento, bien aceptado por el ganado, con un elevado contenido de agua, entre 83 a 92%, y un valor nutricional muy variado. Según estudios realizados por la FAO, la dieta de nopal para vacas productoras de leche oscila entre 40 y 50.6 kilogramos de nopal fresco, suplementado con 1 kilogramo de concentrado, y pueden llegar a consumir a libre voluntad 60 kilogramos de esto. ¿Cómo puedo usar el nopal? Molido o licuado, ensilado y nopal enriquecido con urea. ¿Cómo se ofrece al ganado? Si va a ofrecer a animales en pastoreo donde tienen oportunidad de consumir cantidades elevadas de proteína, como arbustivas, no es necesario ofrecer otra fuente de proteína. En el caso de animales pastoreando en zacates, es necesario que estén consumiendo alguna fuente de proteína verdadera. Para esto, se puede utilizar harina de soya o harinolina o gluten de maíz, que son ricas en proteína. Estos ingredientes se pueden agregar mezclados con el nopal o como suplemento por separado. En el siguiente cuadro te muestro cuáles son las cantidades necesarias para combinar nopal con distintos ingredientes para hembras en diferentes estados reproductivos. Además, el nopal se puede ofrecer al ganado a libre consumo después del pastoreo, con el fin de evitar que se reduzca el consumo de forraje en el agostadero. ¿Qué resultados se pueden esperar?
En condiciones de agostadero se pueden esperar incrementos en la producción, ya sea de leche o carne, e incrementos en la fertilidad del ganado, si se ofrece como suplemento antes y durante el empadre. Durante la sequía, es posible evitar las pérdidas de peso que normalmente sufren los animales. En el caso de hembras en lactación, se podría sostener la producción de leche, lo que permitiría al productor obtener ingresos durante este periodo crítico. Qué importante que es el nopal como alimento forrajero para tu ganadería. El pueblo mexicano, un orgullo de su nación y de Latinoamérica, con nuevas iniciativas y nuevas alternativas de alimentación. Esto fue Raza Agropecuaria. Espero te suscribas, le des me gusta, comentes y me digas qué otro tipo de contenido te gustaría que suba al canal. Muchas gracias.